A ver, ¿dónde está el presente y el futuro del país? Está en la educación y no hay de otra. Y entonces, ¿qué va a pasar con todas estas disposiciones, con esta derogación de la reforma educativa, con el regreso de un sindicalismo muy duro, con el Bester Gordillo al frente, el nuevo papel del sindicalismo magisterial, las protestas de quienes no están recibiendo lo que les habían ofrecido? Bueno, hay un montón de situaciones que mejor en la voz del experto pudiéramos conocer y analizar. Muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación, como siempre. Un gusto estar aquí en GREM. Efectivamente, muchos países le apostaron a la educación en la segunda mitad del siglo pasado, entre ellos Corea, Japón, China, que ahorita son los primeros lugares. A diferencia de otros, pues no fue tanto, y eso ha ocasionado un deterioro tanto económico como social en esos países. Entre ellos, hay que reconocerlo, es México. ¿Cuál es la mayor prueba de este deterioro educativo? Pues los exámenes mundiales de la OCDE, a través de la prueba PISA. Los 5 exámenes que ha habido de la prueba PISA desde el año 2000 a la fecha, invariablemente México es el último lugar. Invariablemente, ¿eh? No hemos subido ni un lugar. Y estamos hablando de casi 20 años. Esto significa que en 20 años las cosas no se han hecho bien. Y ha habido 2 reformas educativas y no han tenido un gran impacto social, ni educativo, y mucho menos para el progreso. El pasado 12 de diciembre, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una exposición de motivos para reformar el artículo 3 referente a la educación. Y hace una exposición de motivos muy amplia, en la cual menciona que el principal propósito es transformar la vida nacional a través de la educación. Eso es muy importante. La cuarta transformación de la vida nacional, así lo llama. Y se basa en algunos supuestos. Primero, hay que reconocer que más que todo no hace énfasis en una reforma curricular. Eso es importante. Hace énfasis en una reforma de la evaluación vigente. Incluso, con todo respeto para quienes hayan redactado este documento, está mal redactado porque confunde evaluación docente con reforma educativa. Y son 2 temas muy diferentes. La reforma educativa, como se sabe, abarca muchos componentes, desde la reforma curricular hasta la capacitación, planes y programas, métodos, contenidos, para el tipo de mexicano que se pretende formar, de acuerdo con los fines y criterios de educación manifestados en el artículo 3 constitucional. Eso es la reforma educativa. Pero esta iniciativa hace mucho énfasis en la cuestión de la evaluación docente. Y en primer término, se omite la palabra calidad. La palabra calidad educativa ya no debe venir, según la iniciativa, en el artículo 0, sino se cambia por excelencia educativa. Que en términos semánticos tiene mucha relación una con otra. Pero bueno, así lo han manifestado en este documento. Hace de nuevo una serie de manifestaciones históricas por la cual es necesario reformar la educación. Y se centra de nuevo, otra vez, en la reforma educativa. Dice, desafortunadamente, en la aplicación de la reforma educativa han existido expresiones fuertísimas de rechazo por dichos sectores, el magisterio. La reforma educativa. Hay que reconocer, insisto, que el magisterio no se manifestó en contra de la reforma educativa. Se manifestó en contra de la evaluación docente, que son 2 campos muy diferentes. Dice, toda vez que la autoridad educativa podía privar al docente de su plaza laboral, es decir, el aspecto punitivo, que es el que los maestros se han insistido, en ese nada más. Dice, de ahí que en base a una evaluación estandarizada no considera los contextos económicos en los procesos educativos. Es por ello que esta iniciativa propone cancelar la mal llamada reforma educativa y detener afectaciones laborales y administrativas. Insisto, no es reforma educativa, es evaluación docente. Es decir, que la idea no era
una nueva reforma, sino simplemente cambiar la evaluación y quitarle el carácter punitivo. Así es. Y dejar lo demás como estaba o meterle mejoras que le hacían falta. Que es la propuesta que hicieron un grupo de diputados en el Congreso contrario a Morena. Y ahorita voy a mencionar precisamente esa. Dice, entonces, en base, se propone abrogar completamente la actual reforma. O sea, reformarla, omitirla, cancelarla totalmente y elaborar una nueva. En base a lo siguiente, primero, desaparezca el INE. El INE es una propuesta total y se cree el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio, pero dependiente de la SEP. Es decir, que no sea un organismo autónomo, que el gobierno lo siga considerando. Es decir, el INE actualmente es autónomo, incluso tiene una lucha muy fuerte. Vemos la página web del INE y dice no a la imposición, no a esto. Porque el INE considera que tiene que haber autonomía evaluativa, pero desaparece el INE y yo estoy seguro que sí va a desaparecer por lo siguiente. El Instituto Nacional de Evaluación de Educativa, la Educación. De la evaluación educativa. Desaparece, ¿por qué? Porque tanto esta propuesta como la contrapropuesta, los diputados de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Verde están proponiendo que desaparezca el INE. Entonces, lo del INE, creo, en base a las dos propuestas, que son las fuertísimas, las únicas, pues, en el Congreso, ya es cosa juzgada, el INE desaparece. Claro. Y se crea en su lugar el Centro para la Revalorización del Magisterio, que depende de la SEP, no va a ser autónomo. Eso de entrada me parece un poco grave, puesto que las directrices van a ser del patrón, directamente el empleado, y evalúame de esta forma, y haz lo que como yo te digo. Y como ha venido sucediendo, evaluaciones a modo de tal forma de reducir el índice de reprobación para decir que vamos muy bien en educación. Los números que queremos mencionar a la sociedad, los números que nos convienen, y eso no es prudente, tiene que haber un organismo autónomo, que no sea el gobierno, que evalúe con directrices y dice, esto es lo que es. Esto es lo que está sucediendo en México, tal y como lo dio el INE. Pues el INE nos acaba de mencionar hace un año que México es un país de reprobados. Pero bueno, entonces, quedaría de la siguiente manera el artículo 3. Actualmente menciona el artículo 3, toda persona tiene derecho a recibir educación. Así inicia. Iniciaría de la siguiente manera, la educación es un derecho de toda persona. Eso es lo mismo. Es lo mismo. El Estado garantizará su impresión, la cual debe cumplir con ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia. Se le adiciona universal. El concepto universal, pero ya existe actualmente. Al decir, toda persona tiene derecho a recibir educación, la educación es universal, es un derecho universal. Y la palabra calidad desaparece y se incluye la palabra excelencia. Una educación de excelencia. Y luego viene el cuerpo ya normal, pero se derogan unos elementos muy importantes que aquí me voy a permitir mencionarlo muy concretamente porque el tiempo es nuestro enemigo principal aquí en la radio. Dice, se deroga. El Estado garantizará la calidad en la educación de tal manera que los materiales, métodos educativos, escolares y la idoneidad de los docentes, ahí está. Es decir, la evaluación debe cancelarse. Esa es la iniciativa del actual gobierno federal. ¿Y entonces qué parámetros van a utilizar para saber? O sea, si la evaluación se cancela, entonces, ¿cómo? Hay una contrapropuesta que la emitieron hace una semana PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Verde, la cual menciona que la evaluación debe continuar. La evaluación debe continuar, tanto para ingreso, promoción y el desempeño. Hay que reconocer que actualmente hay 3 procesos. El de ingreso, para los que quieran plaza nueva, que quieran ingresar, como su nombre lo indica, al servicio profesional docente, tienen que ser sujetos de evaluación. Y son idóneos, acceden a una plaza. Los maestros que trabajan en secundaria o que quieren ser directores, supervisores, ATP o subdirectores, tienen que ser sometidos a examen. Por eso es examen de promoción, que no únicamente es en el magisterio, En la Judicatura Federal, los jueces magistrados son sometidos a examen, los médicos son sometidos a examen, etcétera. En el magisterio eso y causó mucha controversia, pero la propuesta es que siga ingreso, promoción y desempeño. Desempeño es el que evalúan cada 4 años a los maestros. Lo único que sí coincide en ambas propuestas es que se debe quitar lo punitivo. El docente que no acredite la evaluación
dice la nueva propuesta, será sometido a cursos intensivos de regularización, es decir, capacitación intensiva. Y luego, pero la capacitación intensiva realmente garantiza que No. Aquí hay que recordar que el señor Nuño, que era secretario de Educación, tanto como Chuaifet, metieron una evaluación, unos capacitaciones light a través de unos CD en línea, que por cierto el 80% del tiempo estaban caídos, los maestros no podían accesar, muchas quejas, materiales mal hechos, eso sí, carísimos. Entonces la capacitación docente actualmente no garantiza realmente. Sí. De ahí que haya cursos externos donde los maestros se quieren capacitar. Mire, yo soy profesor vigente y veo a los compañeros cómo luchan por capacitarse, buscan cursos que les garanticen una mejor formación. La SEP, creo, debe poner énfasis en cursos de calidad, no como los que actualmente se ofrecen. Pero, ¿y quién los va a elegir o cómo los van a elegir? En base a las debilidades que haya. Por ejemplo, vamos a ver que el examen son 5 dimensiones. La primera dimensión es el campo curricular. Contenidos, enfoques, propósitos y todo eso, los principios pedagógicos, todo eso, si hay debilidad en el examen, se va a tener que llevar a curso a los maestros. La segunda, la intervención docente. Técnicas, estrategias, planeación, evaluación. Si ahí está la debilidad, tendrá que capacitarse en eso. El tercero, que viene siendo la normativa vigente, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes, Equidad, etcétera. Es decir, en cada campo tiene sus propios contenidos. Donde haya debilidad, por ahí se debe capacitar al docente que no tiene eso. Pero debe garantizarse su plaza. A ver, hay una caricatura hoy en el diario Vanguardia que es bastante ejemplificativa de la percepción que se tiene realmente acerca del INE, ¿no? Y entonces dice la consejera presidente, sería un gravísimo error desaparecer este instituto. Y sobre sus hombros hay una bolsa de dinero que dice salario de los consejeros. Es una carga muy pesada para el gobierno del Estado, para el gobierno del Estado mexicano, tener un instituto de esta naturaleza. ¿Nos cuesta mucho? No, nos cuesta más las becas que se están por ahí promoviendo. Ahorita voy a decir por qué. Eso va a costar miles de millones de pesos. Cuesta mucho más, 100 veces más o 100 veces más cancelar un aeropuerto que le iba a dar a México un desarrollo. Eso sí cuesta mucho más. El INE son 7 consejeros. ¿Sí? Los cuales ganan al año ganan en promedio ya con descuentos y todos 220,000 pesos mensuales. Pero son gente muy reconocida internacionalmente en el campo educativo. Silvia Smelkes, Escudero, Hoffman, todos ellos son grandes pedagogos reconocidos mundialmente. Estamos hablando en total de los 7 consejeros, que estamos hablando de 40 millones de pesos. Pero le da viabilidad, continuidad a un enrumbamiento que la educación llevaba en términos de evaluativos. Y se va a cancelar, bueno, con sueldos de 100,000 pesos, pero ¿a quiénes? ¿A quiénes? Sí. ¿A los choferes? ¿A los guaruras? Entonces, eso no es correcto. México no debe ser un país de ocurrencias, de caprichos. O no debe ser un país que está sometido a lo que hoy piense. Así me levanté hoy y así va a ser lo que el país quiero que sea. No, tiene que haber un proyecto de nación con instituciones sólidas, instituciones viables y de mucho prestigio. Creo que el INE es una institución, pero bueno, para mí el INE sí ya es un hecho que lo van a cancelar y se crea el Centro Nacional. Yo decía en la introducción, cuando anunciábamos la presencia del doctor Francisco López, que yo quería escuchar su punto de vista en relación a estas determinaciones de que los estudiantes no presenten examen o que la reprobación del examen de admisión no sea una condición para que no estudien. Mire, hay países que hace 40 años pusieron este esquema. Le voy a decir cuáles son. Finlandia, Corea, Japón, China, que son los primeros lugares ahorita, y Cuba incluso. Actualmente, desde hace 25 años, de nuevo impusieron el examen de admisión, porque tiene que haber un filtro de calidad. Tiene que haber la vida es una selección natural y por lo tanto también el proceso educativo. Todos queremos, pero solamente los más aptos sobreviven.
Pero Entonces, además, ¿dónde van a tener cabida todos? eso, el campo laboral. El campo laboral. Si estudian una profesión, una licenciatura, una maestría, un doctorado, van a querer un sueldo de licenciado, máster o de doctorado. Y el país no está capacitado para eso, ni la planta productiva. Hay graves problemas. Entonces, pero aparte, el Estado, mire, ya ocurrió en el Distrito Federal. El Distrito Federal se crearon hace 10 años aproximadamente, o 12, cuando nuestro presidente era el gobernador de la Ciudad de México. Se crearon 20 universidades públicas, Ajá. de las cuales ingresaron 20,000 estudiantes. No se ha titulado más del 3%. Ese es el resultado de esas universidades. Es el mismo esquema que se quiere imponer a nivel nacional. Es decir, una universalidad de educación superior, gratuita, ¿sí? Para todos. ¿Y la calidad? Claro. Ahí tenemos ese ejemplo, ¿eh? Y ahí están los datos. No estoy mintiendo. Claro. Bueno, y entonces, ¿qué nos espera? Por ejemplo, desde el punto de vista de la vida sindical de la educación. Leyendo el documento de la iniciativa, ¿cómo quedaría el artículo tercero Sí. vigente? Hay por aquí muchísimo enfoque de un grupo sindical que se opuso desde siempre a la reforma. Sobre todo en la cuestión de la evaluación. ¿Son los disidentes? Sí. Y bueno, y el CENTE Global pues ya se unió a la ola también, ¿verdad? Dice, será de calidad, con base en mejoramiento constante y académicos cercanos. Se deroga. Se deroga, para dar pleno cumplimiento, serán evaluados, también se deroga. Es decir, se centra básicamente se centra en la derogación de evaluación docente. Y ahí va a estar lo interesante. Ya anunció ayer en la noche la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, la profesora Teresa, no recuerdo el apellido, se llama Teresa, anunció que para la última semana ya está listo el dictamen. Eso significa entonces que a partir de la primera semana de marzo, en cualquier momento, se va a discutir en el Congreso la iniciativa del presidente de la República emitida el 12 de diciembre del año anterior. ¿Qué significa esto? Pues ahí es donde los dos grupos, unos a favor y unos en contra, se va a debatir intensamente, va a ser un debate intenso. Y considero yo que Morena no tiene las 2/3 partes para modificar el artículo 3. Necesita 35 votos. Porque incluso unos diputados afines a Morena han dicho que la evaluación debe seguir. Por lo tanto, creo que la tendencia es que la evaluación continúe, pero se omita la palabra que a los maestros se les despide sin ninguna situación inherente a la Secretaría, o sea, al patrón. Se ha anunciado la suspensión de las clases en inglés para el nivel de kinder. Y aquí mismo hemos tenido a maestros de inglés que no tienen plaza, que no tienen ningún derecho sindical, que no tienen absolutamente nada y que no han sido contratados todavía. En ese sentido, ¿es un retroceso? Terrible. E incluso la educación inicial. La educación inicial no viene mencionada en la actual reforma, en la iniciativa. ¿Qué significa eso? Cuando hay 500,000 de niños que están en educación inicial y cuando sabemos que el niño, dentro de su estructura cognitiva e intelectual, tiene su mayor desarrollo de los 3 a los 4 años. Exacto. Es cuando se desarrolla verdaderamente la cuestión neuronal en toda su magnitud y le va a servir como soporte para toda la vida. Pues se va a cancelar, no viene aquí mencionada para nada. Pero, y entonces, si lo empatamos con el tema de las estancias infantiles, de que ya no van a tener esta posibilidad los niños de ser pues mejor cuidados, y lo voy a entrecomillar, por lo menos en algunos casos, en otros pues habría que revisar en qué condiciones estaban operando estas estancias, y entonces, si eso sucede, no hay estimulación temprana, no hay una atención, porque un niño no nada más es darle de comer, cambiarlo y dormirlo, sino es muchas otras cosas. Y con esto de la educación temprana, ¿qué va a pasar con los niños? Va a ser una desatención, no se va a estimular, como usted dice atinadamente, su intelecto, y puede haber problemas con la siguiente generación, más de lo que hay. Aquí lo grave es que el 70% de las madres de familia trabajan en Torreón. ¿Qué va a pasar con los niños? El 70%. ¿Los van a cuidar los abuelos? No, los abuelos dicen, es que el dinero que se da para los abuelos. No, no es así. Y le das el dinero y se puede gastar en otra cosa. Ya hay un montón de abuelos que trabajan.
Porque son jóvenes, es otra generación. Anteriormente el nivel, la esperanza de vida era muy limitada. Ahorita ya 80, 85 años promedio. 80 años, vamos a dejarlo así. No, 85, Bueno, todavía no. todavía no. pero 80 sí. Que sí habrá sus excepciones, pero no es el grueso de la mismo. población. Y lo del inglés, el problema es que la SEP ya tiene un software, lo está desarrollando. Por eso es la frase mágica de hace 15 días del secretario de Educación, que los maestros no necesitan saber inglés para impartirlo. Claro. Terrible. En verdad, son situaciones que a veces dicen, no, bueno, es normal, es el inicio de una administración y puede haber errores, pero hay que tener cuidado qué tipo de errores, porque esto es la educación. Y la educación es el camino que construye un país o lo atrofia. Bien. Teresa Bracho González, que es la consejera presidente del INE, va a estar mañana con nosotros precisamente aquí en Contextos para hablar sobre su participación en el último día de audiencias por el debate de la nueva reforma educativa, donde habló fuerte, Ahí diciendo estuvo. que vamos a regresar a la época del oscurantismo con la desaparición del INE. Pero bueno, eso ya lo comentaremos mañana con ella. Exactamente. Pues al doctor Francisco López, nuestro agradecimiento como siempre por su un gusto estar presencia aquí con nosotros. Y se me hace bien interesante todo lo que está pasando también en torno a la vida sindical, que no podemos desligarla del tema de la educación. Perdón, Sí. perdón. No, adelante, por favor. Pues, Sí. omití ese, me metí en un Sí. tema y omití ese. Aquí es una situación sindical intrínseca a lo que va a pasar. Recordemos que la comunidad es parte del sindicato y cada quien tiene su visión, pero al mismo tiempo cuando les conviene los contrarios se unen. Pero lo interesante aquí es que va a haber elecciones en el sindicato para elegir nuevo secretario general. A partir de abril, marzo se abre la convocatoria, entonces pudiera haber una lucha interna muy fuerte de intereses, que de hecho va a haber un choque de trenes, se está vislumbrando ya un nuevo partido, nuevos intereses, y ahí ellos están ahorita a la expectativa. El sindicato primero apoyó la reforma educativa de Peña y luego la denostró. Y actualmente está diciendo, vamos a apoyar todo lo que haya ahí también. Es decir, no hay una situación concreta de ellos, un posicionamiento al respecto. Es apoyarlo, pero están más bien enfocados en la lucha sindical que viene. Bien. Bueno, pues ahí va a ser un choque de trenes. Muchísimas gracias al doctor Francisco López por su presencia con nosotros. Él es doctor en educación.